La semana pasada estuve en otro país por trabajo. Hay lógica en ello porque pertenezco a un equipo global que raras veces puede trabajar en el mismo lugar. Pobre de esas personas que viajan, por ejemplo, a Monterrey para una junta de esas súper importantes que definitivamente no se pueden hacer por Zoom porque aparentemente el Wi-Fi de su oficina central en la Ciudad de México pues no llega hasta Nuevo León. De las primeras veces que tuve que salir por trabajo, recuerdo que mi vuelo salía a las 6:30 de la mañana, lo que significa que tuve que levantarme a las 3 de la mañana para estar en el aeropuerto con las consabidas 3 horas antes, como manda el protocolo post-11 de septiembre. Recuerdo haber llegado a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con mi maleta de rueditas haciendo ese sonido infernal que solo las maletas baratas pueden hacer, esperando encontrar mi puerta pronto. Plot twist, el vuelo se retrasó 3 horas. 3 horas. Sentada en esas sillas de metal que parecen diseñadas por alguien que odia profundamente la columna vertebral humana, viendo cómo mi agenda, que estaba muy bien planeada, se desmoronaba como juego de Jenga. No fue mi caso en esa ocasión, pero he oído de gente que, siguiendo el ejemplo de Monterrey, tiene exactamente 45 minutos para la junta que supuestamente justificaba el viaje trascendental. La reunión dura 1 hora y media. El resultado, 3 PowerPoints que uno podría haber revisado desde su sillón con un café decente. La gente regresa a casa 14 horas después de haber salido, habiendo visto de Monterrey exactamente lo mismo que ve del interior de cualquier Uber, el asiento de adelante y el teléfono del conductor. Por estas cosas que conforman los viajes de negocios modernos, sencillamente y categóricamente te digo, no te recomiendo viajar por trabajo. Esto es No Recomiendo, un podcast de antirrecomendaciones de la vida y de lo que consumimos. Te doy la bienvenida a No Recomiendo. Soy Jennifer McNamara y hoy vengo a hablarte de una de las mentiras más elaboradas del mundo corporativo moderno, que viajar por trabajo es un privilegio. Spoiler alert, no siempre lo es. Los viajes de negocios se han convertido en la manifestación perfecta de lo que el filósofo francés Marc Aurèle llamó los no lugares. Esos espacios sin identidad que prometen conexión pero entregan alienación. Estamos hablando de aeropuertos que podrían estar en cualquier parte porque, no pertenecen realmente a ninguna. Hoteles corporativos intercambiables que eliminan cualquier rastro de personalidad local. Y salas de juntas que son idénticas desde México hasta Malasia. Según Travelperk, en 2024 se gastaron más de $1,000 millones globalmente en los viajes de negocios. Tanto dinero para una experiencia que, según la investigación del Harvard Business Review, hace que tengas 92% más probabilidades de obesidad, especialmente si viajas más de 21 noches al mes, y que te predisponga significativamente a síntomas clínicos de ansiedad, depresión y dependencia al alcohol. Hemos normalizado tanto esta miseria que existe un mercado de $430,000 millones específicamente dedicado a compensar lo terrible que son los viajes de negocios normales. Se le llama bleisure, business más leisure, que es algo como placer en inglés, y su existencia es la prueba más brutal de que algo está fundamentalmente mal con cómo viajamos por trabajo. Hoy vamos a desmenuzar esta experiencia desde 3 perspectivas. La filosófica, que nos va a explicar por qué nos sentimos existencialmente vacíos en el aeropuerto. La psicológica, que nos va a explicar cómo nuestro cerebro se está encogiendo literalmente con cada jet lag. Y la científica, que nos va a dar los números exactos de por qué tu cuerpo odia cada minuto de este proceso. Pero no te preocupes, al final, porque no soy un monstruo completo, te voy a dar algunas estrategias para que, si no puedes evitar viajar por trabajo, al menos lo hagas sin perder la cordura en el proceso. Vamos a empezar con la perspectiva filosófica. Empecemos por entender qué diablos está pasando cuando nos sentimos como zombies corporativos arrastrando maletas por terminales infinitas. Empecemos con los no lugares de Marc Aurèle. Bienvenidos al infierno existencial. Bueno, Marc Aurèle, antropólogo francés, revolucionó nuestra comprensión del espacio contemporáneo en 1992 con su concepto de los no lugares. En su libro Non-Lieu, Aurèle define que los no lugares son como espacios que no son identitarios, relacionales ni históricos. Son espacios donde existimos únicamente a través de nuestra documentación. Un pasaporte, un pase de abordar o tarjeta de embarque si eres de otro país, más una tarjeta corporativa en la cartera. Los aeropuertos con aire corporativo son el arquetipo perfecto de esto. Como observa Aurèle, solo, pero semejante a los otros, el usuario del no lugar
no tiene en ellos más personalidad que la documentada en su tarjeta de identidad. Eres literalmente lo que dicen tus credenciales, no lo que eres como persona. Esta contractualidad solitaria, el término técnico para la soledad burocrática que sientes cuando le muestras tu identificación al agente de seguridad por 10ª vez, es exactamente lo que experimentas cada vez que entras a un aeropuerto. Los duty free te ofrecen la ilusión de libertad, pero es una libertad completamente artificial, diseñada para el consumo transitorio. Por eso es que los duty free son exactamente iguales en cualquier parte del mundo y siempre encuentras las mismas cosas: perfumes, maquillajes, chocolates carísimos. Ahora hablemos un poco del nómada corporativo sin territorio. Los filósofos Deleuze y Guattari tenían una teoría fascinante sobre la desterritorialización del movimiento por el cual abandonas tu territorio familiar, seguido después por una reterritorialización artificial. El viajero de negocios vive este ciclo obsesivamente. Abandonas tu territorio conocido cada semana para reterritorializar artificialmente un Marriott idéntico al de cualquier otra ciudad. Como dicen los filósofos, la especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de desterritorialización. Pero aquí está el problema. Los espacios corporativos estandarizados funcionan como territorios artificiales compensatorios, pero esta reterritorialización es fundamentalmente falsa porque carece de raíces históricas o culturales genuinas. Les juro que si tengo que volver a pronunciar territorio en estos párrafos, me voy a dar un tiro. Maldita sea la persona que escribió este guión. ¡Ah, caray, soy yo! Bueno, volviendo al tema. Tu Hampton Inn en Guadalajara es arquitectónicamente indistinguible del Hampton Inn en Detroit y esto es intencional. Esta intercambiabilidad genera lo que Edward Ralph llamó geografía de la nowhere. Espacios que podrían estar en cualquier lugar precisamente porque no pertenecen realmente a ningún lugar. Claro, estos hoteles dirán que lo hacen así porque es branding. ¿Y qué pasa con esta pérdida existencial del lugar? Bueno, resulta que Edward Ralph distinguió entre place, que es un lugar con significado, y placelessness, que es la ausencia de un lugar significativo. Su escala de interioridad contra exterioridad revela que el viajero de negocios vive en una exterioridad existencial crónica. En palabras muy llanas, aquel que viaja por negocios vive en una completa alienación del lugar donde físicamente se encuentra. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Alguna vez has estado en una sala de juntas o te has imaginado o has visto en una película una sala de juntas en una torre corporativa y te has preguntado ¿en qué ciudad estoy? ¿En qué ciudad está pasando esta escena? Bueno, pues esto es un síntoma real de placelessness. Podrías estar literalmente en cualquier parte del mundo desarrollado y la experiencia en realidad sería idéntica. Henry Lefebvre teorizó el espacio abstracto como instrumento político manipulado intencionalmente por el poder, el cual reproduce los medios de producción y sus relaciones sociales. O sea, los centros de negocios internacionales son espacios abstractos perfectos, homogéneos pero fragmentados, que ocultan conflictos reales bajo aparente consenso. La arquitectura corporativa global reproduce relaciones capitalistas abstractas. Cada Starbucks en cada aeropuerto es intercambiable, eliminando características locales para maximizar predictibilidad y control. No es casualidad que te sientas igual de perdido en el aeropuerto de Frankfurt que en el de Bogotá. Y aquí podemos hablar de uno de mis héroes, David Foster Wallace, quien habla del turista existencialmente repugnante. También, David Foster Wallace, con perdón de los estadounidenses, pues es estadounidense y creo que este tipo de turistas son en sí una categoría en sí misma. Pero bueno, Wallace capturó perfectamente esta alienación del viajero moderno. Dice él literalmente: ser un turista masivo para mí es convertirme en un pure late date American, alienado, ignorante, codicioso de algo que nunca puedes tener, decepcionado de una manera que nunca puedes admitir. Este concepto del pure late date American aplica perfectamente al viajero de negocios, llegando como un ser económicamente significativo, pero existencialmente repugnante, imponiendo su presencia en lugares que serían mejores y más reales si no estuvieran ellos en el paisaje, la verdad. Piensa que el turista de negocios normalmente no tiene tiempo y también normalmente no tiene disposición para aprender las delicadezas de la cultura local. Hablando de esta alienación, la semana pasada una amiga me contó que estaba en una videollamada de trabajo desde el lobby de un hotel de Barcelona. Su jefe le preguntó cómo estaba el clima en Barcelona, y ella, sin pensar, miró por la ventana del lobby y respondió: pues, artificial.
tiene aire acondicionado. Había estado en Barcelona 18 horas y la única referencia meteorológica que tenía era la temperatura del aire acondicionado en el hotel. Pero bueno, eso seguro que no afecta a su salud mental para nada, ¿verdad? Pues claro que afecta, y mucho. Y aquí es en donde empieza la perspectiva psicológica del asunto. Empecemos con datos duros. La investigación del profesor en neurociencia Kwang-Wook Cho, publicada en Nature Neuroscience en el 2000, comparó tripulantes de vuelos con historial de viajes transmeridianos versus domésticos. Los resultados son un poquito escalofriantes. Resulta que los tripulantes con jet lag crónico exhibieron déficits cognitivos significativos, posiblemente en la memoria de trabajo, que se hicieron aparentes después de varios años de disrupción circadiana crónica. Sus niveles de cortisol salival permanecían muy elevados, indicando un estrés crónico sistémico. Un estudio complementario con hámsteres, sí, hámsteres, porque aparentemente es ético torturar roedores para entender por qué los ejecutivos están mal, mostró que el jet lag experimental suprimió significativamente la neurogénesis hipocampal. Traducción: tu cerebro deja de producir neuronas nuevas cuando viajas constantemente. Los déficits cognitivos persistieron semanas después de cesar el tratamiento. Hay una implicación que es, la verdad, un poco horrorífica. La disrupción circadiana crónica puede tener consecuencias duraderas en la función cognitiva humana. Tu cerebro se está encogiendo, literalmente. Lo peor de todo es que no hay manera de regresar a la neuroplasticidad anterior. Ahora vamos con el síndrome del viajero frecuente o las estadísticas que tu empresa no quiere que sepas. ¡Presenta! Un estudio de Harvard Business Review de 2018 analizó a 18.328 empleados corporativos. Los hallazgos son un poco demoledores. Viajeros que estuvieron más de 21 noches por mes fuera de casa tuvieron 92% mayor probabilidad de obesidad. Los viajeros frecuentes de más de 14 noches al mes mostraron significativamente mayor índice de masa corporal y fueron también más propensos a reportar una mala salud autoevaluada, así como síntomas clínicos de ansiedad, depresión y dependencia al alcohol, porque pues, ¿cómo vas a sobrevivir a tanto viaje si no es con algo de evasión? Imagínate, un estudio australiano de 2024 con 500 viajeros de negocios reveló que 47% siente que los viajes frecuentes agravan el estrés y burnout. Todavía más impactante, 48%, es decir, prácticamente la mitad, experimenta depresión, ansiedad alta y ataques de pánico, con 58% de los viajeros jóvenes de 18 a 34 años reportando estos síntomas. 27% buscó ayuda de salud mental específicamente para abordar desafíos de viajes laborales. Esta cifra salta a 36% para viajeros frecuentes. La respuesta corporativa: seguir mandando a gente a viajar porque es necesario para el negocio. La paradoja de la productividad es una disonancia cognitiva colectiva. Voy a llegar a ello. La encuesta de SAP Concur Global dice que los viajes de negocio de 2024 expuso una brecha perceptual masiva. 94% de los viajeros de negocios cree que viajar es útil o esencial para éxito en sus roles. Y simultáneamente, 43%, es decir, casi la mitad de CFOs, de las personas que se encargan de las finanzas en las corporaciones, dicen que más de la mitad de viajes corporativos podrían reemplazarse efectivamente por videoconferencia. Esta disonancia cognitiva colectiva sugiere que los viajes de negocios persisten más por inercia cultural que por necesidad económica real. Estamos literalmente destruyendo nuestra salud mental por tradición corporativa. Además, hay un impacto familiar devastador. La investigación Children's Experience of Time When a Parent Travels for Work documentó cómo los niños expresan deseo de más tiempo con padres viajeros e incertidumbre sobre cuánto los padres valoran el tiempo familiar. Tengo que confesar que a mí me pasaba con mi papá. Yo decía, ¿por qué no está nunca en casa? GoodTherapy.org identificó de hecho el fenómeno de las dos vidas. Después de pasar suficientes días del mes fuera de casa, se vuelve muy fácil vivir dos vidas, una en la carretera y otra en casa. Las relaciones desarrolladas con compañeros de viaje pueden volverse más reales que las del hogar. En otras palabras, los viajes de trabajo pueden no solamente joderte a ti, sino a tu familia también. Y si eso no es suficiente, los estudios sobre social jet lag muestran que cuando tu horario de sueño no coincide con tu ritmo circadiano natural, experimentas síntomas similares a la depresión. Los viajeros de negocios viven en un jet lag social perpetuo. La consecuencia es una desregulación emocional crónica.
tu capacidad para procesar emociones se deteriora, lo cual explica por qué te sientes emocionalmente plano después de una semana de viajes. Un conocido que trabaja como ejecutivo me contó que después de 3 meses de viajar 2 veces por semana, llegó a casa un viernes y su hija de 5 años le dijo: «Papá, ¿tú también vives aquí?». No era sarcasmo infantil, la niña genuinamente había olvidado que su padre vivía ahí, en esa casa. Él lo contó riéndose, pero yo noté que tenía esa risa incómoda de alguien que se ha dado cuenta de que, hay algo que no estaba muy bien sobre su vida. En fin, seguramente los números científicos nos van a tranquilizar, ¿no? Empecemos por el sinsentido financiero. Los viajeros de negocios gastan en promedio $1,000 por viaje según Travel Perk 2024, pero solo 41% disfruta explorando nuevos lugares y culturas. Apenas 17% se enfoca realmente en reuniones con clientes. El resto del tiempo existe en la burbuja corporativa, o sea, en la oficina, toda aburrida. Esto también lo podemos ejemplificar con algo que sucede en Gran Bretaña. Los viajeros de negocios se quedan menos noches. 5 contra las 8 que normalmente uno se queda en viajes de placer. Pero gastan más del doble por noche. 200 libras en vez de las 100 de los viajes de placer. 63% de todo el gasto de negocios del Reino Unido ocurre solo en Londres. Están visitando el país sin verlo realmente. No hace mucho estaba en una sala VIP del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, esa sala que cuesta como $800 y donde puedes comer cacahuates rancios mientras esperas tu vuelo retrasado. Cuando vi el espécimen perfecto del viajero de negocios en su hábitat natural. Era un tipo de unos 40 años, trajeado a las 6 de la mañana con su laptop ThinkPad, porque obviamente decir Lenovo es para plebes, hablando por teléfono en un inglés súper forzado. Yes, I'll be landing at 2:30 p.m. Tokyo time. Yes, I have the presentation ready. Yes, I'll go straight to the hotel. Lo interesante no era el tipo en sí, sino lo que tenía alrededor. Una maleta de rueditas idéntica a la de otros 15 ejecutivos en la sala. Un café de Starbucks, porque ni en el aeropuerto de tu propio país puedes escapar de la globalización, y una expresión facial que solamente puede describirse como, existencialmente vacía, pero profesionalmente funcional. El hombre llevaba 47 minutos en esa llamada. 47. Lo conté, porque evidentemente yo no tenía algo mejor que hacer. Habló de actionable insights, de synergy opportunities y de touching base, como si fueran mantras sagrados. Y de repente me di cuenta, este tipo va a llegar a Tokio, va a ir directo del aeropuerto al Hotel Marriott, del hotel a la oficina, de la oficina al restaurante recomendado por el concierge y de regreso al aeropuerto. Va a conocer Japón sin conocer Japón. Va a estar físicamente en uno de los países más fascinantes del mundo y su experiencia más auténtica va a ser la del Wi-Fi del hotel. Esto me lleva al fenómeno del bleisure, que, como había dicho antes, es el business más leisure. Me encanta cómo los académicos se inventan también sus propios terminajos horribles, ¿no? El mercado bleisure valía $430 mil millones en 2024 y está proyectado a crecer 500% en la próxima década. Imagínense, qué bueno que salimos de la pandemia. 67% de los viajeros corporativos extendieron viajes de negocio para ocio en 2023, que es algo que muchos de mis compañeros de trabajo aplican y que me da harto gusto. Pero claro, esta estadística también revela una verdad brutal. Existe un mercado masivo específicamente para compensar lo miserable que son los viajes de negocios normales. Si fuera genuinamente enriquecedor, ¿por qué necesitaríamos crear una industria entera para hacerlo tolerable? Los testimonios en foros de viajeros de negocios revelan la realidad detrás de las métricas. Dice textualmente, por ejemplo, un consultor sobre Chicago en Reddit. Estaba visitando Chicago durante esa explosión ártica terrible de enero. Mi vuelo de regreso a la costa este se canceló 2 días seguidos y la pinche aerolínea no tuvo la decencia de darme reembolso completo. Solo un voucher para el próximo vuelo que vale la mitad del precio que pagué. Otro más escribió. Si las simples palabras Newark International Airport no inspiran terror, no sé qué lo hará. Pagar $12 por una quesadilla de mal sabor en Java Moon Café. Esperar un avión en un área de espera sucia que no se ha remodelado desde que Nixon estaba en el poder. Como se ve que estas personas no conocen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? En fin, la estadística de la generación Z es reveladora. 96% rechazaría un viaje que no cumple sus expectativas, así de plano. Pero 81% cree que les ayuda con empleadores futuros.
Esta contradicción generacional ilustra cómo los viajes de negocio se han convertido en performance de ambición profesional más que de actividad productiva. A pesar de que el 60% de las empresas tienen políticas corporativas de viaje, más del 46% de viajeros reservan fuera de los canales aprobados buscando mejores precios. Esta rebelión silenciosa contra los sistemas corporativos sugiere una desconfianza en la eficiencia institucional. Hay otro estudio que encontró que los viajeros de negocios frecuentes tienen tasas más altas de hipertensión, de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La explicación, pues el estrés crónico combinado con hábitos alimenticios no muy buenos y la falta de ejercicio. Irónicamente, las empresas gastan fortunas en wellness programs para empleados, mientras simultáneamente los envían en viajes que sistemáticamente destruyen su bienestar. Neurocientíficos de UCLA han documentado que el estrés crónico de viajes reduce la capacidad de consolidación de la memoria. Los viajeros de negocios frecuentes muestran deterioro en memoria episódica y función ejecutiva. Traducción: no solamente te sientes estúpido después de una semana de viajes, literalmente eres menos inteligente temporalmente. ¡Felicidades! El McKinsey Global Institute calculó que 36% del tiempo de los viajes de negocios se gasta en actividades que podrían realizarse remotamente con igual efectividad. El 63% restante tiene valor agregado marginal cuando se calcula contra costos de salud, tiempo e impacto familiar. Estamos literalmente pagando $1,000 millones globalmente de dólares para hacer teatro de productividad mientras destruimos sistemáticamente nuestra salud mental y física. Una amiga me mandó un screenshot de su app de salud después de una semana de viajes. Había caminado un total de 847 pasos en 3 días, menos de lo que camina yendo de su cama al refrigerador un domingo de flojera. Pero eso sí, había estado muy ocupada en juntas importantes en 2 ciudades diferentes. Su comentario fue: creo que mi podómetro se deprimió. Yo creo que su podómetro simplemente estaba siendo realista sobre la situación. Bueno, ya. Después de este tour por el infierno existencial, psicológico y científico de los viajes de negocios, ¿qué hacemos? ¿Renunciar cada vez que nos pidan viajar por trabajo? Pues no, la realidad es que a veces no tenemos opción e incluso lo podemos disfrutar mucho. Sí tenemos opciones sobre cómo abordar la experiencia. Lo cierto es que yo disfruto ahora mucho viajar por trabajo. La semana pasada estuve en Brasil y siento que después de visitarla ya 4 veces, Sao Paulo ya tiene un lugar en mi corazoncito. Así que van mis anti-recomendaciones para que definitivamente, si tienes que viajar por trabajo, al menos no pierdas completamente la cordura en el proceso. Primera estrategia, la de las 3 conversaciones. Para cada viaje de trabajo, proponte tener 3 conversaciones genuinas con personas locales. Una conversación profesional, networking real, no intercambio de tarjetas, es decir, algo que puedes hacer hasta en el avión. Una conversación cultural, con alguien que te enseñe algo sobre el lugar que visitas, y una conversación humana, una charla casual sin agenda profesional. Esto incluye la regla de los 30 minutos. Por cada viaje de trabajo, programa 30 minutos de microaventura urbana. Caminar sin rumbo, usar el transporte público local o simplemente sentarte en un parque y observar cómo la gente local usa el espacio. No necesitas demasiado tiempo para hacer algo de turismo de verdad. Segunda estrategia: hackea el sistema desde adentro. Si vas a estar atrapado en los no lugares de OYE, conviértete en un antropólogo de tu propia experiencia. En lugar de resistir la alienación, estúdiala. Observa cómo funciona la contractualidad solitaria. Documenta mentalmente estos rituales de desterritorialización. Claro, porque me hacía falta otra vez el territorio. ¿Suena pretencioso? Pues a lo mejor. Pero convertir tu sufrimiento en objeto de estudio intelectual es una forma de recuperar agencia sobre la experiencia. Y tercera estrategia, practica microinmersiones culturales. ¿Tienes 30 minutos libres entre el hotel y la junta? Pues no vayas al Starbucks del lobby. Pregúntale al recepcionista dónde desayunan los empleados locales antes de venir a trabajar. Toma el metro en lugar del Uber. Compra algo en una tienda local que no sea una cadena internacional. Si puedes hacerlo de artesanos, mejor. No necesitas extender tu viaje formalmente para escapar de la burbuja corporativa. Puedes implementar pequeñas dosis de realidad cultural incluso en el itinerario más apretado. Y la estrategia final es medir el ROI personal. Si sabes lo que es el ROI, felicidades, eres todo un godín. Si no, es el Return of Investment, el retorno de inversión. Ahora, mídelo para ti personalmente. Para cada viaje, hazte estas preguntas. ¿Aprendí algo sobre esta cultura que no sabía antes? ¿Hice al menos una conexión humana auténtica? ¿Tengo una anécdota que vale la pena contar? ¿Observé algo sobre el comportamiento del consumidor local que me dé insights profesionales? Si la respuesta a todas estas preguntas es no,
Entonces ese viaje fue puro teatro de productividad y tienes derecho a reconsiderar si realmente fue necesario. El plot twist final. Aquí está la paradoja hermosa y que tengo que reconocer. Cuando dejas de resistirte a los viajes de negocios y empiezas a aprovecharlos conscientemente, no solo mejora tu experiencia personal, también te vuelves mejor en tu trabajo. La inteligencia, la adaptabilidad y las redes globales que desarrollas se convierten en ventajas competitivas. Al final, no recomiendo viajar por trabajo de la manera tradicional, esa experiencia alienante que documentamos hoy, pero sí recomiendo subvertir completamente esa experiencia y convertirla en combustible para tu crecimiento personal y profesional. Como dice el ensayista Pico Iyer, soy un alma multinacional en un globo multinacional. Doblo mi yo y lo cargo como si fuera una maleta de mano. En lugar de que esto sea alienante, puede ser liberador, tener la flexibilidad de desplegar diferentes versiones de ti en diferentes contextos. Y eso es todo por el episodio de No Recomiendo. Si estas antirrecomendaciones te sirvieron o si tienes tus propias historias de terror de viajes de negocios, escríbeme. Literalmente, escríbeme pronto. Hablando de escribir, no olviden suscribirse a mi newsletter, que así se llama, Escríbeme Pronto, que sale cada miércoles después de No Recomiendo a través de Substack. Además, también se puede escuchar por cualquier plataforma de audio, así que no tienes que leerme necesariamente. Bueno, en el próximo episodio de No Recomiendo vamos a hablar de algo que me han pedido bastante. Las apps de citas. Spoiler, es peor de lo que piensan. Hablando de redes, tengo Instagram y por ahí me pueden seguir. Puedes ponerle 5 estrellitas a este podcast, es gratis. Hasta la próxima y recuerda, si vas a viajar por trabajo, hazlo conscientemente o mejor, ahórratelo. Esto fue No Recomiendo, un podcast de antirrecomendaciones de la vida y de lo que consumimos.